o a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. ¿Qué tal, estimados televidentes? ¿Cómo están? En esta oportunidad les saludamos cordialmente. Muy buenas noches. Y también a nuestros hermanos de la Iglesia de Dios en Guatemala. Gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad estamos nuevamente aquí en las instalaciones de Canal 9 para llevar con ustedes nuevamente un programa más del programa de la Iglesia de Dios, Enseñanzas del Dios de Israel, con el eslogan: el reino de Dios, el siglo por venir. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Le invitamos en estos momentos para iniciar pidiendo la dirección de nuestro Padre Eterno. Primero vamos a pedir la bendición a nuestro Dios con una oración. Oremos. Padre Eterno, tú que moras y habitas en lo alto de tu trono, te alabamos y te glorificamos en esta noche. Oh Dios, gracias te damos. Nuevamente estamos aquí en las instalaciones de Canal 9 Teleoccidente para llevar a cabo un programa más de la enseñanza de tu palabra a nuestros hermanos y a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan en estos momentos. Gracias, Padre, después de un día de trabajo, después de trabajar, después de disfrutar del calor del sol, después de contemplar la belleza de la creación y luego de convivir con la familia, con nuestros vecinos, estamos nuevamente aquí, Padre. Gracias por el día que ha pasado. Ha sido un día de mucha bendición, de mucha alegría. Gracias te damos, oh Dios, por la vida de los televidentes que nos están viendo en estos momentos. Gracias por la vida de ellos. Gracias por su salud. Gracias también por su familia. Gracias porque en estos momentos seguramente estarán ya descansando en sus casas. Ahora en estos momentos, oh Dios, te pedimos tu bendición sobre este programa. Vamos a iniciar ahora, oh Dios, que tú ilumines nuestra mente, que tú abres nuestro corazón para escuchar tu palabra, para aprender las bellas enseñanzas que están contenidas en la Sagrada Escritura. Oh Dios eterno, suplicamos tu bendición sobre nuestros hermanos de la Iglesia de Dios en la Florida, en la ciudad capital. Muchos hermanos están con quebrantos de salud, con necesidad de trabajo, con diferentes situaciones en la vida. Oh Dios, te suplicamos por la vida de ellos, por los ministros, por los obreros, por aquellos hermanos y por aquellas hermanas también que forman parte del cuerpo de tu Hijo Cristo Jesús. También suplicamos por la vida de los televidentes, por los amigos, por nuestros vecinos, conciudadanos que residen allá en los Estados Unidos. Bendígalos grandemente en esta noche, oh Dios eterno. En estos momentos suplicamos tu bendición tan dulcemente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Estimado televidente, le saluda Leonel López y también aquí nuestro hermano Noé Jacinto López Pérez, quienes con mucho gusto, quienes con un gran agrado estamos nuevamente para compartir con usted la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad vamos a compartir un tema con usted. Vamos a responder a la pregunta, una pregunta muy importante. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo está estructurada la Biblia? ¿Cuántos libros contiene la Biblia? ¿Y cómo se divide la Biblia? Son las preguntas que vamos a responder en el transcurso de esta tarde-noche. Así que, estimado televidente, le vamos a suplicar que abra su Biblia, ya sea en forma física o abre la aplicación allá en su teléfono o en su computadora para poder aprender juntos lo que nos quiere compartir la palabra de nuestro Dios en esta noche. Así que en estos momentos vamos a escuchar entonces la palabra de nuestro Dios. Vamos a recibir una enseñanza más para esta noche.
y queremos desearle a usted muchas bendiciones, mucha paz, mucha tranquilidad allá en su casa, y que también a nuestro amigo que está viendo en su casa, en Comitancillo, en Tejutla, en San Lorenzo y en diferentes lugares del altiplano marquense, le deseamos muchas bendiciones y que usted disfrute de este programa para aprender la palabra de nuestro Dios. Así que le invitamos que se quede en sintonía de Canal 9, porque ahora en estos momentos vamos a aprender de la palabra de nuestro Dios. Estimados televidentes, muy buenas tardes, muy buenas noches. Paz, estimados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, donde quiera que estén visualizándonos en este momento. Damos gracias al Señor por regalarnos una oportunidad más, un privilegio más de estar con todos ustedes, y más que nunca pues estar comprometidos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor, compartiendo con cada uno de ustedes. Vamos a invitarles para que agarren su Sagrada Escritura. Vamos a estudiar un tema tan precioso en esta tarde noche. Como es de su conocimiento, estamos estudiando una serie completa intitulado Bibliología. La bibliología es el estudio de la palabra de Dios. Nuestra intención final es conocer este sagrado volumen, conocerlo, y tal como está estructurado este bello manual de nuestro Dios, es la intención de nosotros compartir con usted. Es nuestra intención que usted conozca los pormenores de este sagrado volumen, y esta noche vamos a empezar a conocerlo. Y tenemos que conocer este volumen, tenemos que, antes de estudiarlo en sí, tenemos que conocer cómo está estructurado, inclusive qué es la misma palabra Biblia, qué significa esa palabrita. Entonces, ese es el propósito de esta noche, y rogamos que usted nos pueda acompañar estudiando este bello tema para esta ocasión. Antes de empezar a estudiar de este precioso tema, de este tema tan especial, tan bello, tan profundo y complejo al mismo tiempo, es importante irnos a ella, que ella nos diga por qué es que tenemos tanto interés, por qué es que tenemos tanto afán en aprender de este sagrado volumen. Para ello, pues voy a citar 4 versículos de esta misma Biblia. Voy a citar 4 versículos que son el fundamento, que son el eje central de este estudio. ¿Por qué tanto interés en la Biblia? ¿Por qué tanto énfasis en el estudio de la Biblia? Pues permítenos citar estos 4 versículos. Estos versículos están citados de la Reina Valera 1960. Así es que, estimado amigo y hermano, si usted tiene su Biblia ahí, bien puede acompañarnos en la lectura o puede tomar nota. Y no está de más recordarle, estimado hermano, estimado amigo, en nuestra página en Facebook tenemos un número de WhatsApp. Si usted tiene en su corazón el deseo de adquirir el bosquejo de este tema, de esta noche, como las anteriores, usted las puede obtener. Simplemente déjenos ahí en el portal de Facebook, vaya ahí, contáctese en ese número de WhatsApp, que los editores de esa página inmediatamente le estarán enviando los estudios que hemos realizado hasta el día de hoy. Entonces, si usted puede tomar nota mientras esté escuchando y viéndonos, enhorabuena. Pero si por una u otra razón usted no logra tomar nota de lo que vamos a ir compartiendo, pues no se preocupe. Vaya a nuestra página en Facebook, El Reino de Dios, el siglo por venir. Ahí usted encontrará un número de WhatsApp. Déjenos un mensaje simplemente diciéndonos: hermanos, queremos los bosquejos que ustedes han desarrollado hasta este momento. Y con gusto le enviaremos todos los bosquejos que hemos venido platicando hasta el día de hoy. Así es que no se preocupe, si no logra captar todo, puede volver a verlo viendo el video en nuestro canal de YouTube o simplemente leyendo el bosquejo que hoy traemos para usted.
Habiendo dicho esto, creo que ahora sí estamos preparados. Vayamos a las Sagradas Escrituras. Leamos 4 versículos que son la base fundamental por la cual ponemos mucho énfasis en el estudio de la Biblia. El primer versículo lo encontramos en el Salmo 138, versículo 1 y 2. El segundo versículo lo encontraremos en Isaías 55, versículo 8 al 11. El tercer versículo lo encontraremos en Isaías 66, versículo 2. Y el cuarto y último versículo, como base central de este estudio, lo encontraremos en el capítulo 66 de Isaías, versículo 5, primera parte. Estos preciosos pasajes dicen así. Salmo 138, versículo 1 y 2 dice así: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Luego Isaías 55, 8 al 11 dice así: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El capítulo 66, versículo 2 dice así: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiemble a mi palabra. En el versículo 5 de este mismo capítulo, la primera parte dice así: Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Estos 4 versículos resumen la razón fundamental por qué tenemos tanto interés como creyentes, como iglesia de Dios, ponemos énfasis en la doctrina de las Sagradas Escrituras. No hay cristianismo verdadero sin el conocimiento del verdadero fuente de revelación de Dios a su iglesia. No podemos adorar correctamente a Cristo a menos que conozcamos primero de Él en su palabra. Dios se ha revelado a la humanidad. Dios nos ha hablado. Dios ha tenido condescendencia con nosotros. Dios se ha manifestado a la humanidad. Y lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios en la Biblia. Es por ello ponemos tanto énfasis en este estudio, porque como dicen los versículos ya citados, la importancia de la Biblia radica en la misma soberanía de Dios. Dios es tan santo que nada se iguala a Él, a excepción de su palabra, al nivel de su nombre. Por eso, estimado televidente, acompáñenos a estudiar para esta noche este tema tan precioso y tan fundamental. Primero, vamos a definir la palabra Biblia. Si usted se da cuenta, en la portada de nuestras Biblias aparece la palabra Biblia. Algunas dicen Santa Biblia. Pero para fines de esta meditación de esta noche, ¿qué es la palabra Biblia? La palabra Biblia, escuche usted, estimado televidente, el concepto Biblia, la palabra Biblia, es un término procedente del idioma griego.
Es una palabra que procede de una voz griega que al transliterarlo significa biblión. Eso es la palabra Biblia en griego, es biblión. Que al traducirlo al español, en este caso el idioma que estamos manejando en esta noche, simplemente significa rollo, papiro o libros. Nos detenemos por un momento en esta definición. Primero, Biblia es una colección de libros. Escúchese bien, en plural, colección de libros. Biblia es una biblioteca celestial completa para nosotros. La palabra Biblia contiene 66 libros. Por eso se le llama colección de libros, porque está conformado por 66 libros que reconocemos como inspirados divinamente. La palabra Biblia, entonces, repasando, estimado televidente, estimado hermano y hermana, la palabra Biblia, entonces, es conjunto de libros, colección de libros. Siguiente dato. Esta Biblia que tenemos en nuestras manos fue escrito por más de 40 autores. No solo fue un hombre que Dios utilizó para escribir este sagrado volumen. Fueron aproximadamente 40 personas que Dios utilizó para redactar y escribir este volumen. Ahora nosotros lo tenemos como una colección única, pero en el pasado estaba hecho en rollos, en papiro o en libros separados. Pero al reunirse toda esa colección de libros, que son 66, al reunirse todo, a esos 66 libros, nosotros llamamos Biblia. Siguiente dato. Este bendito volumen, este precioso libro, fue escrito durante 1700 años. La escritura de estos libros empezó antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente unos 1200 años antes de que Él viniera, o 1400 años. Empezó la redacción de este sagrado volumen. Avanzando. Esta Biblia es la revelación de Dios, es la voluntad de Dios. Este volumen contiene todo el plan soberano de Dios para nosotros. Contiene toda la determinación de Dios para nosotros como cristianos. Ahí está todo el plan de nuestro Dios. Fuera de la Biblia no hay algo más o no hay revelación extemporánea fuera de la Biblia. Tenemos la Biblia, tenemos toda la revelación de Dios. El fallecido teólogo del siglo pasado, Francis Schaeffer, dice en uno de sus libros, y cito: Dios está allí y no permanece en silencio. El hecho de que Dios nos dejó la Biblia no nos lo dejó para que Él se escuchase a sí mismo. Dios ha dejado la Biblia para que nosotros escuchemos la voz de Dios. La Biblia está para nosotros, para que escuchemos la voz de Dios. Dios ha hablado y en la Biblia ha revelado todo lo que Él ha querido. Tenemos todo lo que la Biblia dice. Tenemos toda la revelación completa del Señor. En el Antiguo Testamento, decenas y decenas de veces encontraremos la frase que dice: así dice el Señor. Eso fue lo que anotaron los escritores del Antiguo Testamento.
Nunca dijeron, yo creo, yo pienso, yo considero o para mí es esto. No, ellos siempre dicen, así dice el Señor. Segundo, los escritores de la Biblia. Hablaremos un momento de quienes escribieron la Biblia. Ya dijimos que la Biblia fue escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales. Dentro de los que redactaron los libros de las Sagradas Escrituras, encontramos a reyes, hombres en puestos de relevancia socialmente hablando, encontramos a campesinos, encontramos a filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos y un doctor. ¿Cómo está esta parte? Continuaremos con más información respecto a la Sagrada Biblia cuando regresemos de esta pausa comercial. Quédese con nosotros. Para el ciclo escolar 2021, el Colegio Intercientífico, Multilingüe y Multiversidad Mundo Real le abre la puerta al estudiantado de Comitancillo y todo el altiplano de San Marcos, con educación de alta calidad para contribuir al progreso científico, cultural y ético de las sociedades. Podrás estudiar los niveles preprimario, primario, básico y básico por madurez. Ciclo de educación diversificada con las siguientes carreras: Magisterio de Educación Preprimaria, Secretariado Bilingüe con orientación en computación, bachilleratos en electrónica, en ciencias y letras con orientación en ciencias biológicas. Además, bachillerato industrial y perito en mecánica automotriz, enderezado y pintura, electricidad, en procesamiento de alimentos, dibujo de construcción en soldadura para procesos industriales y construcciones estructurales, en mantenimiento industrial, en mecánica de diésel y artes gráficos. También ofrecemos bachillerato en ciencias y letras por madurez, bachillerato en computación con orientación comercial, secretariado y oficinista. Ofrecemos modernas instalaciones, ambiente agradable, docentes profesionales, cuotas módicas y sobre todo proyectos innovadores de investigación científica en jornadas matutina, vespertina, doble y plan fin de semana. Para mayor información al teléfono 4068-6405. Colegio Intercientífico Multilingüe y Multiversidad Mundo Real. Ciencia a la mente y virtud al corazón. La única opción para tu preparación académica. Autorizado por el Ministerio de Educación según resolución número 200-2020. Los Búhos sostendrán su segundo partido de lo que va del torneo Apertura este próximo domingo. Y el Estadio Municipal La Democracia será la sede para el juego La Democracia versus Juventud Comiteca. Este compromiso se disputará a partir de las 11 horas. El cuadro de Juventud Comiteca buscará un resultado positivo en condición de visitante. Somos el pueblo MAM y tenemos derechos colectivos. Derecho a libre determinación. Decidimos libremente quién y cómo se nos gobierna en nuestro territorio. Derecho a nuestro territorio. Es decir, nada ni nadie puede quitarnos lo que ha sido y es de nuestros ancestros. Derecho a nuestra identidad. Decidimos mantener nuestro idioma, cultura, tradiciones y espiritualidad. Derecho a la soberanía alimentaria. Decidimos qué y cómo producimos lo que comemos con respeto a la madre tierra. Exigiendo nuestros derechos colectivos. Ejercemos nuestro buen vivir. Este es un mensaje de la Asociación AMID por el buen vivir del pueblo Mayamam Comiteco. Ven a comprar donde todo es más barato y garantizado.
Los Ángeles, el mejor lugar para comprar. Somos el distribuidor más grande de bicicletas, en todos los tamaños aquí las tenemos, televisores, plasma y LCD. Somos único distribuidor de máquinas Singer para usted. Para el consentido de la casa tenemos un gran surtido de juguetes. Comercial Los Ángeles. Estamos para servirles en el municipio de Comitancillo, San Marcos, salida a Tejutla. Y recuerda que en estufas y refrigeradoras te ofrecemos solo las mejores marcas. Ven a comprar donde todo es más barato. Comercial Los Ángeles, el mejor lugar para comprar. Síguenos en Facebook como Comercial Los Ángeles. Este próximo domingo se juega la segunda fecha del torneo Apertura 2020 de la tercera división. Y la Mancha Roja de Panajachel recibe en su cancha a Comitán FC. El partido se disputará a partir de las 11 de la mañana. Este encuentro lo podrá disfrutar por Teleoccidente Canal 9, patrocinador oficial de Comitán FC. Recomendaciones para evitar la propagación del COVID-19. Lávate bien las manos. Evita tocar tu boca, nariz y ojos. Sal de casa únicamente si es necesario. Por ti y por toda tu familia, utiliza mascarilla. Debemos evitar los aglomeramientos. Por favor, quédate en casa. Juntos saldremos adelante. Acredicon, siempre apoyándote. Realiza tus transacciones sin salir de casa con Micope en línea, tarjetas Micope Visa y remesas directo a cuenta. Muy bien, estimado televidente, gracias por estar con nosotros nuevamente. Primero saludamos a nuestro gran amigo que está viendo en estos momentos, a nuestro gran amigo Julián Gabriel, allá en Aldea El Duraznal, está viendo con toda su familia. Le saludamos cordialmente, esperamos que esté disfrutando de un descanso en esta noche. Y también saludamos a nuestros vecinos allá en El Duraznal y también a nuestros demás vecinos en las comunidades aledañas, en todo el municipio y también a nivel del altiplano marquense, donde llega la señal de Canal 9. Saludamos también a nuestros hermanos que nos están viendo en estos momentos y también a nuestros amigos allá en los Estados Unidos, quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Saludamos cordialmente a nuestra hermana Laura Marina Valladares Molina, quien vive en la ciudad capital, en la zona 18. Saludamos cordialmente, esperamos que esté disfrutando de este descanso en esta noche y también que esté aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, esté recibiendo muchas bendiciones a través de esta enseñanza. Les saludamos cordialmente y a toda su familia y a la Iglesia de Dios en la ciudad capital de Guatemala. En estos momentos también saludamos a nuestros hermanos y saludamos a nuestro hermano Yusmin Pérez, que nos escribe. Dice: Dios los bendiga grandemente, hermanos. Gracias, igualmente saludamos a usted, hermano, y gracias también por compartir nuestra transmisión a través de las redes sociales para que la palabra de Dios llegue a muchas personas. También saludamos a nuestro hermano Pérez López, que nos saluda. Paz, hermanos. También saludamos a nuestro estimado amigo Arturo Gabriel García, quien nos está viendo allá en los Estados Unidos. A nuestro hermano Jorge Temac nos escribe: abrazos virtuales y saludos cordiales. Gracias, estimado hermano Jorge, y también le saludamos a usted. Esperamos que esté disfrutando allá en Estados Unidos, allá también con la familia que está allá. Y también saludamos a nuestra hermana López Paula, quien dice: paz, hermanos, siguen adelante en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos cordialmente en estos momentos quien nos está viendo en Aldea El Duraznal. A nuestro gran amigo Henry López nos está viendo también en Comitancillo. A nuestro amigo Henry López dice: buena transmisión, amigos o hermanos en Cristo, saludos desde Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos. Gracias por vernos en estos momentos y gracias por escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos cordiales también a usted
a nuestro hermano López Agustín, dice, buena transmisión, sigan adelante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por vernos en estos momentos allá en el Duraznal. Saludamos también a nuestro estimado gran amigo Luis Lorenzo, quien nos está viendo aquí en el casco urbano del municipio de Comitancillo. Saludamos cordialmente a ustedes y también les invitamos a que sigamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, que estamos aprendiendo en estos momentos un tema muy importante que se trata de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Y luego, ¿qué estructura tiene la Biblia? Así que, estimados hermanos y amigos, continuemos escuchando la palabra de nuestro Dios. La segunda parte que vamos a proseguir hablando para esta noche es conociendo un poco los escritores de la Biblia. Habíamos dicho que la Biblia fue escrito por 40 personas diferentes. Algunos de los autores de la Biblia son, por ejemplo, Moisés, que fue un líder político, adiestrado en las universidades de Egipto. También tenemos a otro autor de la Biblia, por ejemplo, Pedro, que fue un pescador de oficio. Tenemos también a Amós, que fue un gran pastor de ovejas. Tenemos también a Josué, que fue un general militar. Tenemos también a Nehemías, un copero. Tenemos a Daniel, un primer ministro. Tenemos a Lucas, un médico, un doctor. Tenemos también a Salomón, un rey. Tenemos a Mateo, un cobrador de impuestos. Tenemos a Pablo, un rabino y de trasfondo judío. Estos son algunos de los autores que escribieron las Sagradas Escrituras. De Moisés, pues fue un príncipe en Egipto, fue enseñado en toda la ciencia y conocimiento del más poderoso de aquel tiempo. Luego fue pastor de ovejas en Madián. Después de esto fue un líder del pueblo de Israel durante 40 años en el desierto hacia la tierra prometida. Este varón escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Tenemos diferentes autores que escribieron la Biblia. Dios obra de una manera que el razonamiento humano no lo puede entender ni lo puede comprender. Pero Dios usa de una manera increíble a hombres a quien Él decide usar en su obra. Estos fueron algunos de los 40 autores que escribieron la Biblia. Un tercer punto que hemos de decir para esta noche, que la Biblia fue escrito en diferentes lugares. La Biblia no fue escrito en un solo lugar o un determinado pueblo, sino fue escrito en diferentes lugares. Por ejemplo, Moisés, probablemente todos los eruditos, estudiosos de la Biblia, concuerdan que Moisés escribió los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, lo escribió en el desierto, rumbo a tierra de Canaán. Jeremías, el gran profeta Jeremías, escribió su libro en una celda carcelaria. Cuando él fue encarcelado por los líderes de su tiempo, él en la cárcel escribió el libro de Jeremías. Daniel, en la ladera de un cerro y en un palacio. La mayor parte del libro de Daniel lo escribió él en el palacio del rey, cuando él estaba fungiendo dentro de las instalaciones del palacio de gobierno. Este profeta ahí escribió una buena parte del libro de Daniel. ¿Qué decir de Pablo? El erudito, el que más libros escribió del Nuevo Testamento. Pablo escribió la mayor parte de todas sus cartas dentro de los muros de la prisión. Por eso hay un conjunto de libros, cartas de él que se llaman cartas de prisión, que más adelante iremos abordando cuáles son, en qué consisten, cuál es su tema central. Por ahora estamos hablando de datos generales de la Biblia. Pablo, cuando fue encarcelado, muchas veces él no perdía tiempo en la cárcel.
Él no estaba afligido en la cárcel, sino más bien como un erudito decía del apóstol Pablo, él utilizó la cárcel como su oficina. Con justa razón, en una de las cartas que él escribió, él dice, yo estoy preso, dice él, mas la palabra del Señor corre libremente. Él escribió 13 cartas y la mayor parte de las 13 cartas los escribió dentro de la cárcel. Lucas, quien escribió el Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos, él escribió estos dos libros mientras viajaba. Él acompañó al apóstol Pablo en todas las misiones. Lucas fue el compañero fiel, fue el segundo del apóstol en todos los viajes misioneros. Mientras Lucas y el apóstol viajaban, este varón de Dios escribía los libros que llevan el nombre de él, tal como también el libro de los Hechos. Juan, el gran apóstol Juan, al que los teólogos llaman el apóstol del amor, él escribió sus libros en la isla de Patmos, especialmente el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Él escribió este libro estando desterrado en la isla de Patmos. Ahí él, con la ayuda divina, él escribió este evangelio y este último libro de la Biblia. Otros libros de la Biblia fueron escritos mientras habían guerras militares en aquel tiempo. Dios utilizó a estos varones para escribir estos libros en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, en diferentes épocas y bajo diferentes situaciones. En cuarto lugar, la Biblia fue escrito en diferentes épocas, tal como nuestra vida de hoy. Hay épocas donde hay paz, hay tranquilidad, pero hay épocas donde vienen situaciones difíciles, situaciones de enfermedad, de guerra, violencia y todo eso. El mundo antiguo no era tan diferente al nuestro. La Biblia entonces, por ejemplo, David, él escribió en tiempos de guerra. Salomón, el hijo de David, escribió en tiempos de paz. Cuando Israel estaba reposando en paz, cuando todo marchaba bien, cuando la obediencia era el estandarte de Israel, había paz en todo el pueblo. Salomón, en ese tiempo de paz, escribió también los libros que a él le corresponden. Entonces, al igual que, por ejemplo, el apóstol Pablo, bajo prisión escribió. Momento difícil, encarcelado por el evangelio, encarcelado por hablar del reino de Dios, encarcelado por hablar de nuestro Señor Jesús. Él fue encarcelado en varios momentos. Él fue uno de los que sufrió más de todos los escritores del Nuevo Testamento. Pero aún así el Señor utilizó esos tiempos para la redacción de su palabra. En quinto lugar, la Biblia que usted tiene en sus manos, la que nosotros tenemos en nuestras manos. Esta Biblia fue escrita bajo diferentes estados de ánimo. Esta Biblia fue escrita bajo diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron desde las cumbres del gozo. Muchos de los escritores de la Biblia escribieron cuando estaban en momentos de felicidad, momentos de tranquilidad. Otros escritores en momentos de miedo, en tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre. ¿Se imagina usted a Moisés escribiendo los primeros 5 libros de la Biblia, caminando en el desierto rumbo a tierra de Canaán? Durante esa travesía Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. En aquel entonces la vida era difícil, todo era incertidumbre. ¿Para dónde iba el pueblo? No tenían certeza, pero nuestro Dios sí lo tenía todo bajo control.
Moisés escribiendo bajo condiciones, hasta pudiéramos decir, inhumanos. Pero el Señor obra de una manera que Él todo lo tiene controlado. Algunos otros autores de la Biblia escribieron desde las profundidades de la tristeza y la desesperación. Por ejemplo, si usted ha leído el libro de Lamentaciones, es uno de los libros, como dicen los eruditos, ellos dicen, es uno de los libros que está más mojado con lágrimas de su escritor. Jeremías, que escribió el libro de Lamentaciones, es uno de los libros del Antiguo Testamento que está lleno de dolor, lleno de desesperación. Ese libro está lleno de lágrimas del profeta. Entonces, en quinto lugar, la Biblia fue escrito bajo diferentes estados de ánimo. Otros en un momento de felicidad, otros en momentos de tranquilidad, cuando todo iba bien. Entonces, el Señor utilizó circunstancias diferentes para la redacción de su palabra. En sexto lugar, la Biblia fue escrito en 3 continentes. La Biblia no fue escrito en un solo pueblo. No se escribió solo en Jerusalén o dentro de los límites de Israel. La Biblia fue escrito en Asia, parte de la Biblia fue escrito en África y parte de la Biblia fue escrito en Europa. Cuando vamos a estudiar más adelante, si el Señor así lo quiere, cuando vamos a estudiar el tema específico del canon de las Escrituras, veremos toda esta información. El Señor utilizó diferentes lugares para la redacción de su palabra. La Biblia entonces se escribió en 3 continentes diferentes, en Asia, en África y Europa. En séptimo lugar, quizás esta es la parte más céntrico de nuestro estudio de esta noche, que es la división y la agrupación de la Biblia. La división y la agrupación de la Biblia. Este es el séptimo punto que vamos a abordar para esta noche. De la división y la agrupación de la Biblia, diremos en primer lugar que la Biblia está compuesta de 66 libros. ¿Por qué 66 y por qué no más o no menos? Este tema lo vamos a profundizar cuando vamos a llegar a tratar el tema del canon de las Escrituras. Tendrá que tenernos un poco de paciencia. Tendrá que estar en sintonía de Canal 9 para seguir avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Abordaremos el tema del canon de las Escrituras. ¿Por qué 66? ¿Cuáles son las razones fundamentales por las que nosotros creemos sin temor a equívocos en los 66 libros y no más? Eso lo responderemos cuando abordemos el tema del canon de las Escrituras. Por ahora estamos dando información general de la bendita palabra de nuestro Dios. Segundo, la Biblia está dividido en 2 grandes testamentos, comúnmente conocido por nosotros hoy como Antiguo y Nuevo Testamento. En términos de derecho, que espero no estar errado porque no somos personas dotadas en derecho, más por ahí hemos escuchado, hemos leído, en términos de derecho, un testamento es un acuerdo, es una voluntad final, es una determinación última de alguien para otra persona más. Pero quizás en términos del estudio de la Biblia, la palabra acertada, como dicen los eruditos de la Biblia, la palabra correcta es escritos del Antiguo Pacto y escritos del Nuevo Pacto, al que nosotros comúnmente lo llamamos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son todos aquellos escritos que en total son 39, son todos aquellos que hablan de la historia de la humanidad hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive un poquito antes, como 400 años antes. Hay un periodo de 400 años en que nuestro Dios
Ya no envió revelación, ya no envió visiones, ya no envió sueños al pueblo de Israel, sino que nuestro Dios se distanció, al que los estudiosos en bibliología denominan época intertestamentaria, o otros lo llaman época del silencio. Esa época abarca casi aproximadamente 400 años en que nuestro Dios ya no se reveló más al pueblo de Israel, ya no envió más visiones. Entonces, el Antiguo Testamento, comúnmente conocido por nosotros hoy, se le llama al conjunto de 39 libros que empiezan desde Génesis hasta Malaquías. Y luego los escritos del Nuevo Testamento, que correctamente debe ser llamado escritos griegos del Nuevo Pacto, fueron escritos a partir de la venida de nuestro bendito Señor hasta aproximadamente el año 100 o 105, cuando se cerró el canon de las Escrituras. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Contiene 27 libros. La Biblia total contiene 1188 capítulos y 31.187 versículos. El Antiguo Testamento, tal como lo tenemos hoy en nuestras Sagradas Escrituras, están agrupados en 5 grupos. Están agrupados, los 39 libros del Antiguo Testamento están agrupados en 5 grupos. El primer grupo, que se le llama la ley, que en hebreo es Torah, que comúnmente ahora nosotros lo conocemos como el Pentateuco. La palabra Pentateuco viene de una voz griega, que quiere decir 5 libros. El primer grupo de libros del Antiguo Testamento se llama la ley o el Pentateuco. En ese grupo están los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, a saber, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El autor, quien escribió estos primeros 5 libros, todos los eruditos concuerdan que el que escribió este libro fue Moisés. Segundo grupo del Antiguo Testamento. El segundo grupo se le llama los libros históricos. Son 12 libros en total, empezando desde Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segundo de Samuel, Primera y Segundo de Reyes, Primera y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Desde Josué hasta Esther son 12 libros, llamados comúnmente hoy los libros históricos del Antiguo Testamento. Tercer grupo, los libros poéticos. Otros eruditos lo llaman los libros sapienciales. Este tercer grupo contiene 5 libros. Contienen 5 libros, empezando con Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. En estos 5 libros son agrupados y denominados como libros poéticos, porque la esencia de la manera como fueron redactados fueron en tipo poesía. Más adelante, cuando vamos a hablar ya de los temas centrales de cada libro, vamos a profundizar en detalle esta parte. Por ahora solo estamos dando información general de la agrupación de los libros del Antiguo Testamento. Cuarto grupo, los profetas mayores. Los profetas mayores. En este grupo contiene 5 libros, empezando desde los escritos del profeta Isaías, avanzando con Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos 5 libros son denominados escritos
de los profetas mayores. Quinto y último grupo del Antiguo Testamento son los profetas menores. No menores en el sentido de estatura, de peso o de capacidad, no. Eso tiene una explicación. La explicación es por el grosor del contenido del mensaje que recibieron de parte de nuestro Dios. No es que haya una jerarquía de profetas más importantes que otros, no. Más bien se refiere a el grosso, el grueso, el tamaño, la extensión del mensaje que contienen esos libros. Los 5 anteriores, denominados profetas mayores, son libros extensos en contenido. No así los profetas menores, son libros de corto contenido. En este grupo entran los libros de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos 12 libros reciben el nombre de profetas menores. Fueron escritos por profetas menores. Al hacer una suma de estos libros, la ley, el primer grupo, 5 libros. Segundo grupo, los libros históricos, 12, ya vamos sumando. Los libros poéticos, 5 libros. Los profetas mayores, 5 libros. Y los profetas menores, 12, suman en total 39 libros del Antiguo Testamento. En noveno lugar, el Nuevo Testamento. Llegamos ahora a los escritos griegos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, o libros del Nuevo Pacto, contienen 27 libros. Contienen 27 libros. Los 27 libros tienen como tema central a nuestro Señor Jesucristo y su reino. Ese es el tema central de los 27 libros. Estos 27 libros hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde que vino acá a la tierra hasta su ascensión y la proclamación de su mensaje. Y finalmente en Apocalipsis nos habla ahí de su reinado cuando regrese por segunda vez y tome el control de esta tierra, restaurándolo, gobernándolo con justo juicio y con rectitud de justicia. Todos estos 27 libros forman el canon del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son estos 27 libros? ¿Cuáles son estos 27 libros? Primer grupo. Son 5 grupos también, al igual que el Antiguo Testamento contienen 5 grupos, igual el Nuevo Testamento contiene también 5 grupos. Primer grupo, llamado los Evangelios. Los Evangelios, la buena noticia. En este grupo entran 4 evangelios, a saber, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 libros son llamados los Evangelios. Este es el primer grupo de libros del Nuevo Testamento. Segundo grupo, un libro histórico. Un solo libro histórico contiene el Nuevo Testamento. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Tercer grupo, las 13 epístolas o cartas paulinas. Se le llama paulinas porque son de autoría directa del apóstol Pablo. Fue el apóstol quien redactó, quien escribió estas 13 epístolas. Estas son cartas específicas, son cartas con destinatarios específicos. Estas 13 cartas son, a saber, Romanos, primera y segunda a los Corintios, la carta a los Gálatas, a Efesios, a los Filipenses,
a Colosenses, primera y segunda carta a los tesalonicenses, y las pastorales, que son primera a Timoteo, segunda a Timoteo, Tito y Filemón. Estas 13 cartas las escribió el apóstol Pablo, por eso se les llama, en términos de bibliología, se les llama epístolas paulinas. Cuarto grupo. Las epístolas generales. Las epístolas generales son 8. Se les llama epístolas generales porque no van destinadas a una audiencia en particular, sino son como circulares para todo el cuerpo de Cristo del siglo I. Estas 8 epístolas generales son, a saber, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Este es el cuarto grupo. El quinto y último grupo, un libro de profecía. Un libro de profecía llamado Revelación de Juan o el Apocalipsis de Juan. Estimado televidente, así está estructurado nuestra Santa Biblia, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Así está estructurado. Dios ha hablado y quiere que le escuchemos. Dios ha hablado y demanda de nosotros obediencia. Cuando abrimos la Biblia, estimado televidente, estimado hermano y hermana, cuando abrimos la Biblia, no escuchamos la voz de un humano, escuchamos la voz de Dios. Esto es la Biblia en términos generales. Si Dios así lo quiere, continuaremos estudiando ya más detallado, más precisado cada parte de las Escrituras. Y más adelante, si el Señor así lo quiere, abordaremos el tema del canon de las Escrituras. Responderemos una sola pregunta. ¿Por qué 66 libros? ¿Por qué no más? Al abordar el tema del canon de las Escrituras, responderemos esa pregunta. Por ahora, que el Señor haga obra en su vida y lo despierte y traiga un avivamiento para que usted ame la palabra, lo lea, lo estudie, lo obedezca y sobre todo lo viva. Que el Señor le ayude con esa responsabilidad. Por ahora, gracias por su atención. Continuamos con nuestro hermano con algunos saludos finales. Gracias, estimado televidente, por ceder este tiempo para aprender de la palabra de Dios. Esperamos que la palabra que se ha compartido con usted sea de mucha bendición y también sea para aprender de la palabra de nuestro Dios. Y siempre pide a Dios, como dice el salmista, abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. En estos momentos vamos a saludar a nuestros estimados amigos y hermanos quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Saludamos a nuestro estimado Marvin Temac, que nos está viendo a través de las redes sociales. Saludamos también a nuestros amigos allá en la aldea Chicajalac. Saludamos también a nuestra estimada amiga Dominga Pascual, quien también nos saluda y por supuesto le enviamos muchas bendiciones. También saludamos a nuestro estimado amigo y gran profesional Siriaco Marroquín desde la aldea Aguatibia. Saludamos a nuestro hermano Edwin Verdugo Martínez, que nos está viendo desde Santa Rita Cibinal, San Marcos. Saludamos a usted, estimado hermano, y también a toda su familia, a la Iglesia de Dios, y también saludos al hermano ministro Juan Roblero. Deseamos que las bendiciones de nuestro Dios a nuestro hermano ministro. También saludamos a nuestra estimada hermana y amiga Lidia Agustín, que seguramente en algún lugar nos estará escuchando y viendo en estos momentos. También saludamos a aquellos que nos están viendo
en televisión directamente a través de Canal 9 Teleoccidente. Y gracias por su sintonía. Esperamos que disfrute de este anochecer. Saludamos también a nuestra estimada amiga, quien dice saludos desde Nueva York, Elsa Gabriel. Gracias por enviar su saludo, y también le deseamos muchas bendiciones allá. A todos los conciudadanos que residen en Estados Unidos, les deseamos muchas bendiciones. Esperamos que vuelvan a sintonizar Canal 9 para el día lunes de la otra semana. Por ahora les deseamos muchas bendiciones, mucha paz allá en su familia, y también a aquellos que están enfermos, aquellos que están con algún quebranto de salud, les deseamos su pronta recuperación. Aquellos que están en una situación difícil, le rogamos a nuestro Dios para que les dé una salida. Aquellos que están con necesidad de trabajo, también les deseamos que Dios les abre las puertas para poder encontrar espacios en algún lugar. En estos momentos, gracias por estar en sintonía de Canal 9, y también por seguirnos a través de las redes sociales. Y si usted quiere volver a escuchar y compartir la palabra de nuestro Dios, puede volver a ver esta prédica, este estudio bíblico de la bibliología, en nuestra página en YouTube, El Reino de Dios, el siglo por venir. Puede descargarlo incluso sin ningún costo. Puede compartir y aprender más de la palabra de nuestro Dios. Finalizamos con una oración con nuestro hermano Noé Jacinto López Pérez. Sin antes agradecerle y desearle toda la bendición del mundo, y que el Señor traiga un avivamiento en su corazón y empiece a amar, a estudiar y leer la bendita palabra de Dios. Finalizamos saludando a Wendy, que nos está visualizando allá en Ixmoco, y saluda, dice, envía sus saludos a su tía Alba, allá en el Duraznal. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9, les deseamos una linda noche. Primeramente Dios, si así lo quiere, nos volveremos a encontrarnos a la misma hora y por Canal 9 el próximo lunes, avanzando con el estudio de la bibliología. Por ahora les solicitamos, les rogamos para que incline su cabecita y finalicemos con una oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. En ella está completa tu revelación. Te agradecemos porque tú te has condescendido con nosotros al hablarnos, y te rogamos para que abras nuestra mente, nuestro corazón, y podamos ser obedientes y podamos ser fervientes estudiantes de tu palabra, pero sobre todo que cada una de esas palabras las podemos llevar en nuestro corazón y se pueda reflejar en nuestra forma de vida cada día en esta sociedad. Te rogamos una bendición por los oyentes y televidentes de Canal 9 y por su página en internet. Te rogamos que los bendigas, que los guardes. Por aquellos hermanos y hermanas que están con quebrantos de salud, te rogamos sanidad para ellos. También por aquella persona que tiene algún familiar, algún vecino postrado en cama por alguna enfermedad o alguna dolencia, alguna preocupación, te rogamos una consolación en sus corazones. Señor, haz una obra de avivamiento en nuestras vidas para que podamos amar, atesorar y sobre todo valorar tu palabra. Te damos muchas gracias porque nos has hablado tan claramente que no tenemos razones para justificar una ignorancia. Señor, te recomendamos todo y sobre todo por el personal de Canal 9. Bendícelos a cada uno, desde aquellos que trabajan con las cámaras y todas las partes y funciones que ellos hacen. Te rogamos que los bendigas y los guardes. Señor, te rogamos también por la iglesia en el Duraznal. Tú has de bendecirlo, al pastorado, a los obreros y a la congregación en general. Así como tu amada iglesia a nivel de Guatemala y fuera de sus fronteras, tú lo hayas de bendecir. Estas y otras bendiciones más te los rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Gracias, estimados televidentes. Los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.